La estrategia iba a ser muy importante hablando del sprint en cuanto a los compuestos que iban a elegir los pilotos. Las opciones se reducían a medios o duros por el desgaste que presenta este trazado. Por supuesto, hablando de dos contrastes, el primero es las prestaciones y el segundo la durabilidad, porque además tenían que enfrentar el graining que se había hecho presente ayer. Los 20 pilotos de la parrilla eligieron iniciar con neumáticos medios y así no comprometer el compromiso del domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos. La primera curva tenía el potencial de ser caótica, porque iban a enfrentarlo con gomas frías, además con la urgencia de algunos de los pilotos de ganar posiciones de manera inmediata, y así tener oportunidades de contender por algo más que solamente puntos hablando de los primeros puestos. Todo estaba listo. Iba a iniciar la sprint y fue una arrancada muy movida, con Lando Norris siendo el protagonista ganando puestos importantes. El MSL38 se colocó segundo inmediatamente, a pesar de haber iniciado cuarto. El británico había hecho todo perfecto en esos primeros metros, ganando la partida a los Ferrari y el Mercedes. En esos mismos instantes veíamos la pelea entre los ESF24 y el W15 por el tercer puesto, aunque al final se logró imponer Russell manteniendo esa segunda plaza. Llegábamos a la vuelta número 2. Veíamos algunas claves para muchos equipos. Por un lado, Lando Norris necesitaba mantenerse en rango de DRS para atacar inmediatamente al RB20 del neerlandés. El McLaren había mostrado más velocidad punta hasta ese momento, por lo que debía explotar esa fortaleza. El británico conseguía estar a menos de un segundo en esos primeros instantes, pero era determinante mantenerse así. Vuelta número 4. Había mucha lucha en el trazado, especialmente entre dos elementos del mismo equipo, con los Ferrari. Sainz y Leclerc mantenían un ataque constante, una acción que solamente estaba beneficiando a George Russell, porque poco a poco se escapaba de los autos escarlata. Además, había mucho riesgo de un toque entre ellos dos. Sainz conseguía ganarle la lucha al monegasco y con esto podía enfilarse en contra de George. El madrileño tenía mucho mayor ritmo que su coequipero. Llegamos al giro número 5. La distancia entre Norris y Verstappen estaba incrementando. Parecía que el McLaren estaba teniendo algunos problemas, lo que daba como consecuencia que Russell se acercara a Lando, y con esto tenía posibilidades de sobrepasar a su compatriota porque estaban solamente a 3 décimas. Fue un duelo intenso, aunque al final Norris pudo quedar por delante con una buena defensa. El número 4 de la parrilla incrementó el ritmo. Después de aquella lucha, el primer puesto se despegó a 2 segundos. Max estaba teniendo una distancia cómoda, y ahora el McLaren debía tratar de recortarlo. Vuelta 8, y aquí Lando comenzó a ser el más veloz del trazado, recortando el gap en contra de Verstappen. De esta manera comenzó la presión. En una de las radios se había reportado que Max estaba empujando mucho más que el resto, por lo tanto existía un desgaste mayor en los neumáticos traseros, o por lo menos eso reportó el ingeniero del equipo Papaya. Giro número 9, y en este momento se desplomó el ritmo del W15. En ese momento estaba segundo, pero comenzó a sufrir bastante. Fue superado de inmediato por Carlos Sainz y también por Charles Leclerc. De estar tercero cayó a la quinta posición. Los Ferrari estaban siendo muy consistentes con su ritmo de carrera y se estaban enfilando justamente en contra de Norris. En la vuelta número 12, la diferencia ya entre los dos primeros puestos incrementó bastante, era de 2 segundos, y con un total de 7 giros que estaban por delante, era muy complicado que esto cambiara. Estos dos pilotos tenían un ritmo bastante parecido, y de hecho el Red Bull comenzó a incrementar un poco más la intensidad. El MSL38 quedó sin capacidad de respuesta. Por lo menos para este sprint parecía que las mejoras estaban dando grandes resultados para los austriacos. Llegamos al giro número 15 y en este momento la carrera se estancó sin demasiadas acciones en el trazado. Únicamente estábamos viendo movimiento en la zona media con la remontada que estaba ejecutando Oscar Piastri, aunque estaba lejos de la zona de los puntos. Por lo tanto, esa situación no estaba siendo relevante para el resultado final, hablando de campeonato de constructores o de pilotos. En la vuelta 18 vimos un momento clave, no solamente de la competencia, también de la lucha por el título. Norris estaba presentando problemas importantes con su ritmo de carrera.
y es en donde los SF-24 comenzaron a recortar mucha distancia. Lando no lograba alejarse de los jabalinos rampantes. La presión incrementó exponencialmente para el británico, porque el embate ya era intenso y directo. Llegamos al último giro, el número 19. Existía ya una distancia mínima entre los Ferrari y el McLaren. Esto ocasionó que el MSL38 cometiera un error. En la primera curva, Lando se fue largo, bloqueó los neumáticos y así perdió la posición. Esto lo estaba haciendo en contra de un Sainz que aprovechó el momento para colocarse segundo. Leclerc presionó también, pero al final no consiguió materializar el sobrepaso a pesar de la cercanía. Esto a pesar de otro error de Norris en la curva número 12, en donde volvió a bloquear. Ese monoplaza papaya consiguió mantenerse por delante, aunque perdió 2 puntos en contra de Verstappen. Max simplemente fue imponente manejando la carrera a placer. No tuvo rival en absoluto, siendo muy superior al resto. Esto es un punto que nos muestra el potencial del RB20 en Estados Unidos. La sprint finalizó con el mejor resultado posible para los toros, aunque quedaba la clasificación para el Gran Premio del domingo. Un momento muy importante porque la estrategia cambiaba totalmente. I am stupid. I am stupid. Llegamos al momento importante del día. Hablamos del inicio de la clasificación. Desde el comienzo casi todos los pilotos salieron a marcar su primera vuelta de inmediato. A diferencia de ayer, la temperatura no era un factor. Había mucho sol, por lo tanto eso ayudaba a la temperatura. El engomado había incrementado después del sprint también, por lo que las prestaciones habían incrementado de manera importante, pero aún así debían ejecutar una buena vuelta. Había riesgo de que pudiera llegar alguna bandera amarilla que condicionara todo, sin mencionar que solamente iban a tener un solo intento quienes aspiraban a la lucha por la pole position, porque la clave para todos ellos es ejecutar un buen crono con solamente un juego en cada una de las dos primeras fases, Q1 y Q2, para que así puedan llegar a tener 2 juegos de gomas blandas nuevas en la Q3. Eso es determinante. El primero en iniciar su giro fue Alexander Albon, pero sus tiempos no fueron competitivos y decidió abortar ese primer intento. Los primeros en marcar tiempos fueron los Sauber y los Alpine, junto con el Aston Martin de Alonso. Los corredores en punta comenzaron a registrar sus tiempos después de esto. Lando Norris establecía la referencia, 1:34.029 era el primer tiempo. Los Red Bull aún no salían, y había incertidumbre sobre si el equipo de Milton Keynes reflejaría el ritmo del sprint y si seguirían siendo el equipo a vencer este fin de semana. En los 2 primeros sectores, el neerlandés pintó de púrpura el trazado, mejorando 339 milésimas el tiempo del británico, lo que sugería que el RB20 iba a pelear por la cima. A medida que el estado del circuito mejoraba, los tiempos también lo hacían. Pierre Gasly puso a su Alpine en la punta con un 1:33.550, lo que era muestra de la evolución. Pero uno de los equipos que sufrió bastante en ese primer lapso fue Mercedes, específicamente con uno de sus 2 pilotos. Lewis Hamilton estaba en la zona de eliminación, aunque todavía tenía tiempo para poder salvarse. Con solamente 3 minutos restantes, los W15 salieron para buscar su pase a la siguiente ronda. Los demás pilotos también hacían lo mismo, para evitar sorpresas, ya que en esta quali se podía llegar a tener algún tipo de incidente que condicionara todo. Además, estaba el factor de los límites de pista. Un error, por más pequeño que fuera, significaba la eliminación de los tiempos, lo que podía llegar a dar una consecuencia fatal como el descarte del tiempo más fuerte que pueda llegar a registrar el piloto. Después de su intento, Russell se colocó en la tercera posición, pero Hamilton simplemente no podía adaptarse al auto. Las mejoras del monoplaza no le estaban entregando buenas oportunidades al 7 veces campeón del mundo. Otro piloto que había mostrado buenas sensaciones, pero también quedó fuera, fue el argentino Franco Colapinto, que en el shootout sprint de ayer pudo clasificar a la Q3, pero acá quedó descartado de inmediato junto con su compañero de equipo. Ni Colapinto ni Albon lograron pasar de este filtro. El FW46 no se había adaptado de la mejor manera después de algunos cambios que ejecutaron después de la sprint. Pero al final del día, la gran sorpresa fue la eliminación de Lewis Hamilton. A pesar de toda la información que llegaron a obtener después del shootout y también del sprint, no consiguieron llegar a igualar el rendimiento de George y así se quedaba extremadamente relegado. Hablando de puntos positivos, los Haas volvieron a pasar a la Q2, siendo muy fuertes en este que es su evento de casa. Los eliminados en este caso fueron Albon, Colapinto, Bottas, Hamilton y Zhou.
Seguimos adelante a la Q2. Al inicio de esta segunda fase, muchos corredores salieron también en cuanto anunciaron la bandera verde. Los límites de pista estaban siendo una condicionante, por lo que estaban haciendo dos intentos. El primero con los neumáticos blandos usados de la Q1 y el segundo con los neumáticos blandos nuevos, tratando de afinar un poco los errores que llegaron a cometer en el primer intento. Esa era la estrategia a seguir y todos la ejecutaron. Pero a pesar de todo eso, también era muy importante tratar de asegurar un tiempo competitivo, sin importar que fuera un juego usado. Apostar todo a un solo crono era demasiado arriesgado. El primero en abrir vuelta fue Verstappen, y este marcó la referencia de inmediato con el 1:33.052. Su compañero de equipo Sergio Pérez terminó la vuelta también de inmediato justo detrás de él. Seguido de los Ferrari, Max estaba mostrando un gran ritmo, dominando hasta ese momento en la Q2, porque se había llevado algunos récords absolutos de los sectores. Faltando 8 minutos para el final, Lando y Piastri cerraron su intento. Norris se colocó primero con el 1:32.851, un recorte importante, mejorando 201 milésimas. El piloto británico volvía a la lucha. Parecía que ese MCL38 estaba reaccionando. En ese momento todos ingresaron a los boxes. Faltando 4 minutos para que llegara la bandera a cuadros, todos los corredores salieron a buscar para asegurar su pase a la siguiente ronda. El único que no salió fue Lando Norris, que con ese crono estaba seguro de que podía pasar el filtro. En los últimos segundos, en esos giros, llegaron a mejorar bastante varios de ellos. En este caso, Checo Pérez fue uno de los que llegó a corregir bastante, demostrando que había encontrado algo de ritmo con ese RB20. Fernando Alonso también consiguió su pase a la Q3, pero la otra cara de la moneda en este caso fue una vez más Lance Stroll, que se quedó muy lejos. En este caso también quedaron fuera los dos RB. Tsunoda se quedó al límite. Él trató de aprovechar ese lugar que había dejado libre Hamilton, pero no pudo ejecutarlo. Lawson, por otro lado, no estaba demasiado preocupado porque mañana iniciará desde el pit lane, esto por el cambio de unidad de potencia. Los eliminados en esta instancia fueron Yuki, Hülkenberg, Ocon, Stroll y Lawson. Es momento de pasar a la definición de los 10 primeros lugares de la parrilla de salida, el momento en el que buscaban la pole position. Pero antes no olvides suscribirte a este canal si te gustan este tipo de formatos de resúmenes. También déjanos tu like, de esta manera estarías ayudando bastante a que seamos más compartidos dentro de la plataforma, aportando a que incremente nuestra comunidad. No olvides que tenemos un sorteo activo en el canal. Si quieres ser uno de los participantes que tiene la posibilidad de llevarse una gorra de Sergio Pérez de Red Bull, quédate al final del video porque te explicaré la dinámica. Ahora sí, continuamos con toda la acción que nos dejó este día. Era el momento de la definición, llegamos a la Q3, la búsqueda por la pole position. Todos esperaban ver si Verstappen confirmaba su buen momento y de esta manera el retorno del RB20, pero también estaba la posibilidad de Ferrari o McLaren para ver cuál de estos dos equipos regresaba a la lucha. El que encabezó la fila de los monoplaza que querían efectuar su primer intento fue George Russell en el pit lane. Su Mercedes iniciaba la actividad en esa última fase. Estaba por verse si sería una pelea cerrada por la pole o si el Red Bull de Verstappen volvería a dominar. La primera vuelta parecía que sería crucial porque la temperatura estaba bajando rápidamente en el trazado. Tal vez esa primera vuelta iba a definirlo todo, pero no se sabía. En ese primer giro vimos una lucha directa entre dos pilotos en particular, Lando y Max, que estaban marcando las referencias con el 1:32.330 por parte del británico, mientras que Verstappen se quedó solamente a 32 milésimas. Fue un duelo intenso que se definió justamente por el desempeño en el tercer sector, en donde el MCL38 parecía ser ligeramente superior en esa instancia. Importante decir que en esos intentos los dos pilotos llegaron a cometer errores, no fueron giros limpios. También vimos cómo los límites de pista volvían a afectar a algunos de ellos, específicamente en este caso fue Sergio Pérez, quien se quedó sin su primer tiempo. Con esto bajaba a la 10ª posición, lo que lo dejaba condicionado, aunque podía llegar a efectuar su segundo intento. Fernando Alonso era quien también estaba condicionado en este caso, solamente iba a ser un solo intento, y esto lo hizo cuando los 9 pilotos restantes estaban en boxes. Fue una ejecución solitaria por parte del asturiano. Mientras tanto, la temperatura seguía bajando, lo que estaba afectando bastante el rendimiento de los neumáticos. Una vez más, ese W15 de Russell fue quien inauguró esa segunda tanda, detrás de él el resto, pero las miradas estaban puestas en Verstappen y
Norris. Estábamos viendo la definición. El campeón defensor estaba marcando récord en el primer sector. Parecía que veríamos una gran lucha por esa pole position. Pero cuando estaba todo por cerrar, George Russell se fue contra el muro después de haber cometido un error importante. Esto fue en el tercer sector, activando el protocolo de la bandera amarilla. De esta manera terminaba abruptamente la Q3, con el orden con el que finalizó la primera tanda, es decir, la pole position era en este caso de Lando Norris. Ese incidente nos privó de ver una definición emocionante por esa primera plaza, pero también nos dejaba luchas interesantes. Aunque es importante decirlo, ese choque afectó especialmente a un piloto, que en este caso fue Sergio Pérez. Después de la eliminación de su primera vuelta, solamente le quedaba ese segundo giro para llegar a ver en qué posición podía quedar, pero la bandera amarilla destrozó toda aspiración. Con eso se quedaba en la 10ª plaza. Mañana habrá una pelea intensa desde el comienzo en esa curva número 1, que de hecho ya vimos las oportunidades que otorga algunos de los pilotos. Todo dependerá de una buena salida. Lando tendrá una tarea difícil defendiendo la primera posición. Aunque llegó a arrancar perfectamente hoy en el sprint, la inconsistencia del británico es algo innegable. Por ahora podemos decir que la pelea por el campeonato mundial ya no depende solamente de él, porque el incremento de 2 puntos por parte del neerlandés después de la carrera corta lo hace depender de 2 factores. El primero, que su compañero de equipo se pueda llegar a colocar por delante del campeón del mundo actual, y que también Max cometa algún tipo de error. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque de aquí en adelante no le sirve otra cosa que victorias a Lando Norris. Los más rápidos el día de hoy fueron Norris, Verstappen, Sainz, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Alonso, Magnussen y Checo. Rápidamente, antes de pasar a los horarios, te cuento cómo puedes llegar a ganarte una gorra de Sergio Pérez. Serán 3 ganadores y lo único que debes de hacer es seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y ahí mismo darle like y comentar la publicación referente a este sorteo. Comenta por qué deberías de ganar tú la gorra de Sergio Pérez. Quienes tengan más likes en esa publicación hablando de su comentario van a ser ganadores en esta dinámica. El primer lugar se llevará la edición especial del Gran Premio de Japón. Así de fácil y así de sencillo. Nada de azar y nada de suerte, dependerá de ti compartirlo con familiares o amigos para que den like a tu comentario. Ahora sí te muestro los horarios para el Gran Premio de Estados Unidos. Toma tus precauciones porque recuerda que son completamente diferentes a los eventos de Europa. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Me despido y nos vemos en el resumen del Gran Premio de Estados Unidos.